¿Qué tal? ¿Cómo le va? Comienza nuestro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Algunos de los temas que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar de glaucoma, vamos a hablar también de las alteraciones en el sueño y otro tema muy importante, sobre todo en esta semana que está la campaña fuerte, el uso de la sal. Comenzamos de esta manera. Qué tema tan importante que vamos a hablar con la farmacéutica Nancy Radicic. ¿Cómo te va, Nancy? Hola, ¿qué tal? Estamos juntitas hoy, ¿viste? Así Con es, la nueva con la nueva escenografía, hermosa. Sí, estoy feliz. Hay un tema, yo decía, importantísimo que habla del trastorno en el sueño, que muchísima gente lo padece, ¿no? Sí. Trastorno e higiene, ¿no? Es el título. Trastorno e higiene del sueño. Bueno, contame entonces a qué se considera, vamos no a decir un mal funcionamiento en el sueño, sino a qué se considera un buen descanso. Un descanso reparador. Sí. No tiene que ver muchas veces con el tiempo, aunque se estima alrededor de 8 horas, la cantidad de horas. Claro. Sino que además se cumplan los ciclos. El sueño básicamente tiene a grandes rasgos 2 ciclos, REM y no REM, y en el no REM tiene que ver con los movimientos oculares rápidos, por las siglas en inglés, o no, cuando no están esos movimientos. En la etapa no REM, en las etapas finales del no REM, es cuando se produce realmente el descanso, cuando el cuerpo está más relajado, comienza a producir proteínas para reponer las que se han consumido durante la actividad diaria, la actividad cerebral baja, que es en la etapa en la que se puede decir que se produce mayormente el descanso. Ahora, estos ciclos del sueño se van repitiendo a lo largo de las horas de descanso y se estima que alrededor de 5 o 6 por noche. Qué increíble, ¿no? La cantidad. Ahora, ¿cuáles son los factores que ayudan a que uno tenga un buen descanso? Bueno, un buen descanso tiene que ver, entre otras cosas, con respetar el ritmo circadiano. Sí. Nuestro cuerpo está preparado para descansar cada 24 horas aproximadamente, coincidiendo con las horas de oscuridad. Sí. Entonces, una de las recetas que pueden darse es, al irse a dormir, respetar estas horas de oscuridad. Muchas veces por cuestiones laborales los horarios se alteran, ¿no? Pero que cuando uno vaya a dormir haya oscuridad, que no haya alrededor nada con luz ni nada brillante. Bueno, hablamos de la televisión, por la ejemplo, televisión del dormitorio, o las computadoras, las computadoras, los iPads, los teléfonos. Exactamente. Hay que eliminar todo ese estímulo, entonces. Exactamente. Por otro lado, por supuesto, eliminar el consumo de sustancias estimulantes. Claro. Café, té, nicotina, alcohol incluso, bebidas, hoy vienen bebidas, muchas bebidas energizantes, a las que se le adiciona cafeína o algún otro estimulante, eliminarlas por lo menos 5 o 6 horas antes de irse a dormir. Claro, bueno, pensar en todo eso. Pensar en todo eso. Para decir, bueno, quiero dormir bien. Ahora, en el caso de que haya muchas dificultades, ¿hay medicamentos? ¿Hay posibilidades de acceder a algún tipo de medicación? Así es, hay medicamentos. Una de las causas que inciden en un sueño poco reparador es el estrés, también un mal de nuestro tiempo. Entonces, tenemos por un lado medicamentos e incluso productos naturales que producen una relajación. El té de tilo, por ejemplo. El té de tilo, el querido té de tilo, por ejemplo, la valeriana, la pasiflora. Y después están, cuando realmente estas aclaraciones no bastan, hay que consultar con el médico, porque ahí va a recetar un inductor del sueño, que en general son psicofármacos con venta bajo receta archivada, así que porque actúan sobre el sistema nervioso central. Perfecto. Bueno, pintado el panorama, entonces, Nancy, seguiremos desarrollándolo en otro momento. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Un buen consejo de salud para todos. Vamos a hablar hoy sobre el síndrome urémico hemolítico. Es una enfermedad que se transmite por contaminación de los alimentos. Afecta principalmente a los niños pequeños, aunque actualmente hay una tendencia a que se presenten casos en niños de mayor edad.
tenemos un tratamiento de la causa, sino de las consecuencias, por eso la prevención es tan importante. La principal fuente de contaminación son las carnes vacunas, por una bacteria que se llama Escherichia coli. Esta bacteria se deposita sobre la superficie de la carne. Es decir, que cuando nosotros molemos la carne, esta bacteria se introduce en el bloque de carne picada y es por eso que la carne picada es la principal causa de la proyección de la enfermedad. Debemos tener muchísimo cuidado cuando nosotros manipulamos los alimentos, porque también otra vía de contaminación es la de persona a persona, y especialmente cuando hay una deficiente higiene de las manos, porque existe la contaminación cruzada. Alimentos que están contaminados se ponen en contacto con otros que no están contaminados y entonces allí se propaga la enfermedad. Cuando manipulamos carnes crudas, debemos lavarnos las manos posteriormente. No utilizar los mismos utensilios de cocina que utilizamos para las carnes crudas para otros alimentos. Esta bacteria sabemos que se destruye a los 70 grados. Por lo tanto, tenemos que estar seguros durante la cocción de los alimentos de que la carne haya llegado por lo menos a los 70 grados. En una hamburguesa debemos cocinarla hasta que el suero que largue sea transparente, no de color rosáceo. El agua también es una fuente de contaminación. Por lo tanto, las personas que tienen la provisión de agua de red no hay inconveniente, pero aquellas que no la tienen tienen que asegurarse de colocar las 2 gotas de lavandina por litro de agua y además esperar después 30 minutos antes de utilizar ese agua. Otro de las fuentes de contaminación son las leches y los productos lácteos. Hoy por hoy comercializados están todos productos que están pasteurizados, por lo tanto ese no es el problema, pero sí es el problema para aquellas personas que toman la leche recién ordeñada. Y como siempre estamos los farmacéuticos para poder brindarle una información oportuna y con criterio profesional hacer la derivación correspondiente. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Con la farmacéutica María Silvia Pacerini vamos a hablar de glaucoma. ¿Cómo te va? Bienvenida al programa. ¿Y qué tema, no? El glaucoma que uno escucha hablar. ¿Qué es exactamente el glaucoma? Bueno, el glaucoma es una enfermedad de la vista que está relacionada con el aumento de la presión intraocular. Claro. Que es la presión que se da por un líquido que tenemos adentro del ojo que se llama el humor acuoso. Sí. Este humor acuoso nuestro ojo lo produce y lo elimina constantemente. Cuando tenemos algún problema en el drenaje, en esa eliminación del humor acuoso, lo que pasa es que ese líquido se empieza a acumular y va ejerciendo una presión sobre el nervio óptico, claro, que es el que envía directamente las señales para el funcionamiento de nuestra visión. Claro, para ver. Por lo tanto, ese daño, una vez son fibras ópticas, fibras nerviosas, y una vez que se daña, ese daño es irreversible. Sí. Ahora, ¿hay algún síntoma? La gente empieza a notar cuando empieza el glaucoma. ¿Hay alguna? Ese es un tema muy importante. ¿O es bastante silencioso? Justamente lo llaman el ladrón silencioso de la vista. Ah, mira. Porque las personas recién empiezan a darse cuenta de que podrían llegar a tener algún síntoma de glaucoma una vez que la enfermedad está bastante avanzada. Avanzada ya. Cuando claro, el 40% de estas fibras nerviosas del nervio óptico está dañado. Entonces ahí quizás ya es tarde para empezar a hacer un tratamiento. O sea, no es tarde, se puede empezar el tratamiento, pero se podría haber empezado antes. Antes. Esto indica entonces que siempre lo aconsejable son los controles periódicos ante cualquier situación, ¿no? Tal cual, claro, siempre. La recomendación siempre es visitar al oftalmólogo al menos una vez al año y principalmente si uno tiene una predisposición, en este caso para el glaucoma, que puede ser personas mayores a los 40 años,
años, antecedentes familiares de glaucoma. También son importantes. Es hereditaria. Cuando uno sabe que tiene un antecedente de algún familiar que padeció de glaucoma, es importante hacer controles de rutina periódicamente con el oftalmólogo. Claro. Hablabas recién del tratamiento. ¿Existe el tratamiento entonces? Sí, existe tratamiento. Lo más habitual es con colirios antiglaucomatosos. Y también está la instancia de cirugía. En algunos casos, en lo que se hace principalmente es facilitar ese drenaje mediante distintas técnicas quirúrgicas. Claro. Pero bueno, el tratamiento principal es con colirios antiglaucomatosos, que hay de distintas familias. La principal, la más usada, son los análogos prostaglandínicos, entre los que tenemos el latanoprost, el travoprost, el bimatoprost y el tafluprost. Es lo Qué que maravilla tenemos, que te acuerdes de todo, absolutamente. Eso es lo que tenemos disponible en Argentina. Y después hay otras familias, porque cuando con una sola droga no es suficiente para disminuir la presión a la que necesita el paciente, que se llama PIO, de presión intraocular target o PIO objetivo, lo que se hace es combinar, se van adicionando distintas drogas en lo que se llama el algoritmo de tratamiento del glaucoma. Entonces se van agregando familias, otras drogas. Por ejemplo, betabloqueantes como el timolol o el carteolol. Bueno, y todas las drogas que recomiende, por supuesto, el oftalmólogo. Obvio, ya. Y como siempre hablamos acá de la adherencia a los tratamientos, ¿no? La importancia. O sea, porque a veces hay yo veo en muchas afecciones esa posibilidad de una mejora y el abandono, entonces enseguida. Bueno, en glaucoma es fundamental y es algo que se habla en todos lados cuando uno asiste a un congreso. Lo importante es la adhesión al tratamiento. María Silvia, muchísimas gracias por estar en el programa y bueno, por todo lo que has compartido con nosotros, y ahora te invito a que compartamos un buen consejo de salud. El lavado de manos es una de las formas más eficaces, prácticas y económicas de prevenir el contagio de enfermedades diarreicas y respiratorias, que son causa de muchas enfermedades infantiles en el mundo. Las manos están en constante contacto con personas, con objetos y con gérmenes que pueden ser perjudiciales para nuestra salud. El lavado de manos lo que previene es transmitir bacterias, virus, parásitos en forma directa, o sea, el contacto persona a persona, o indirecta a través de superficies. ¿Cuándo nos tenemos que lavar las manos? Antes y después de tomar contacto con alimentos o de amamantar al bebé, cuando estornudamos, de toser, de tocar desperdicios, basura, de cambiarle los pañales al bebé, cuando llegamos a casa, de la calle, del colegio, de la oficina, del trabajo, nos tenemos que lavar las manos. Cuando estamos en contacto o tuvimos contacto con elementos sucios, se los llama como, o sea, que fueron muy manipulados por mucha gente, como puede ser pasamanos, picaportes. Antes y después de estar en contacto o de asistir a personas enfermas o de curar heridas, después de estar en contacto con animales. Son todas situaciones en las que es necesario el lavado de manos. ¿Cómo es un correcto lavado de manos? Primero, tiene que ser con abundante cantidad de jabón y poca cantidad de agua. Fregamos bien toda la superficie de la mano, tanto la palma, el dorso de la mano, las muñecas, entre los dedos y especialmente debajo de las uñas, durante 20 segundos. Ese fregado tiene que ser bien hecho porque es fundamental en el lavado de las manos. Después pasamos a la otra etapa del lavado de manos, que es el enjuague. Ahí sí, es con abundante agua. Y el agua se recomienda que sea o directamente de la canilla o desde una botella. Nunca enjuagarnos las manos en un recipiente que ya contenía el agua.
de enjuague. Todos los jabones son efectivos y están bien utilizados. Excepcionalmente, si no tenemos jabón, sirve el alcohol en gel, pero lo mejor es el lavado de manos con jabón. Estos 20 segundos, ¿cómo se pueden calcular para los niños, que son los que más tenemos que educar en este tema? En general se aconseja, por ejemplo, cantar 2 veces el feliz cumpleaños y abarcamos ese lapso de tiempo fundamental para la primera etapa del lavado de manos y después seguimos con el enjuague. Nos secamos con una toalla limpia o, si no, sacudiendo las manos en el aire. Los síntomas más comunes del coronavirus son fiebre, tos y dolor de garganta. En algunos casos puede provocar dificultad respiratoria más severa y neumonía, requiriendo hospitalización. Quienes viajaron recientemente a zonas con transmisión sostenida o quienes hayan estado en contacto con casos confirmados de COVID-19 deben permanecer en el hogar por 14 días y no concurrir a lugares públicos o actividades con otras personas. Para prevenir el contagio, se recomienda lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al estornudar o toser, ventilar los ambientes, limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia y no automedicarse. Los adultos mayores de 65 años y personas con afecciones preexistentes son las más propensas al contagio. Para este grupo, además se recomienda recibir la vacuna antigripal y el esquema secuencial contra el neumococo, y minimizar las actividades sociales, fundamentalmente en lugares cerrados con concurrencia importante de personas. Asimismo, no se recomienda el uso de barbijos de manera rutinaria en trabajadores y trabajadoras que atienden al público. En caso de presentar algún síntoma, aunque sea leve, se debe consultar inmediatamente al sistema de salud. Bueno, en esta mesa estoy con Rosana Buan y con María Laura García, farmacéuticas ambas, y estamos en una semana importante, porque es una semana donde se está tomando conciencia sobre cuál debe ser el uso de la sal, ¿no es cierto? La sal de mesa, que bueno, para todos es tan rica, pero en realidad de las enfermedades no transmisibles, sí, como son las cardíacas y como es el ACV, que es una de las principales causas de muerte en el mundo, una de las causantes es la sal. El mal uso. El mal uso de la sal. Claro. Entonces la OMS dijo, bueno, vamos a tratar de hacer reglas o propuestas de reglas mundiales, claro, para que en el año 2025 haya 30% menos de consumo de sal. Bueno, eso se hace con campañas y se hace, por supuesto, con la toma de conciencia, ¿no? Acá en nuestro país se está haciendo esto, por suerte. Sí, en Argentina ya está reglamentado la no postura del salero en la mesa en los restaurantes. Sí, qué bueno que se cumple también. Donde ya hay que pedirlo y bueno, y si hay que pedirlo ya es un... Ya pensás, ¿viste? ¿Por qué no está, no? Exacto, claro. Y ahí tomas conciencia también, se dan normativas a las panaderías, a los comedores infantiles, a los chefs, cocineros, que tienen que regular la puesta de sal en los alimentos. Claro, porque por otro lado yo pensaba también, ¿no? Cuando veo a alguien que antes de probar la comida le pone sal, que son costumbres esas, son culturalmente, y a veces, a lo mejor en su casa lo hacían, ¿no? Y a veces uno está consumiendo sal que ni sabe que la consume porque viene incluido en ese alimento procesado, como el pan, la factura, las galletitas, los snacks. Todo eso ya viene con sal. Claro.
Una de las reglamentaciones puede ser también que en el momento de la compra uno sepa cuánta sal tiene. El sodio. Sí, el cloruro de sodio. O sea, lo que está escrito en la etiqueta. Claro, lo que está escrito. Entonces ya uno sabe, porque el límite es 5 gramos. Y en la Argentina... 5 gramos por día. Por día. Ese deberíamos consumir eso para estar bien. Ese es el límite. Claro. En la Argentina en este momento estamos con 12 gramos. Sí, estamos claro. pasaditos. Sí. Así que bueno, de todas maneras, en Portugal, en un pueblo, hicieron una prueba piloto. Y estuvieron varios meses con esta prueba de consumo menor de 5, y los resultados fueron contundentes porque tuvieron menos condiciones de hipertensión. Claro, que ese es un tema. La hipertensión es una consecuencia también. O sea, viste que cuando una persona es hipertensa enseguida le dicen, ¿no? Sí, hay que limitar. Una consecuencia directa del consumo de sal. Como otras enfermedades también, sí, por supuesto, también las fallas renales, hay un montón de los cardiovasculares, los cerebrales. También. Entonces, bueno, es muchos los beneficios que se consiguen al consumir menos sal. ¿Qué pasa cuando en la farmacia toman la presión y ustedes ven que la persona, ustedes le recomiendan seguramente el consumo de sal? ¿Y cuál es la respuesta? Porque hay gente que te dice, no, yo no puedo, no, para mí es muy difícil, ¿no? Sí, hay gente que lo dice, también hay gente que dice, no comí nada de sal, y bueno, ahí entonces está bien, no pusiste sal a la comida, pero los alimentos que ya traían sal, y ahí uno se da cuenta que la gente va aprendiendo y eso viene muy bien. Por supuesto. Después también, bueno, ya que hablamos de hipertensión, decir que también la caminata diaria, la actividad física, aunque sea moderada, fundamental. Bueno, la alimentación saludable, van a ser el consumo mayor de agua, va a ser un carácter que va a hacer que la hipertensión no aparezca. Y después, bueno, los medicamentos. También, y existe, por supuesto, el tratamiento. Bueno, Rosana, María Laura, muchas gracias. Me encantó tenerlas acá, gracias. Nos vamos a un buen consejo de salud. Las vacunas se van a aplicar para que nuestro cuerpo pueda generar inmunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ante la llegada de algún virus o una bacteria, nuestro cuerpo ya tenga la información necesaria para poder contrarrestar el efecto de ellas. En el caso del ingreso escolar, hay 2 etapas importantes. Una es la etapa de jardín de infantes, entre los 5 y los 6 años, donde ahí uno va a aplicar 2 refuerzos. ¿Para qué sirven los refuerzos de la vacuna? Esos chicos que se van a aplicar refuerzos entre los 5 y los 6 años ya fueron vacunados previamente, a los 2, a los 4, a los 6 meses y en algunos casos a los 12 meses o a los 18 meses. Nuestro cuerpo lo que necesita es volver a recordar de alguna manera cómo generar esos anticuerpos para enfrentarse a las enfermedades que puedan aparecer. En el caso de las vacunas que se aplican a los 5 o 6 años de edad, se da un refuerzo de la vacuna Sabin, que es la Sabin oral, donde recomendamos que esa vacuna se aplique con 30 minutos de ayuna previo y 30 minutos de ayuna posterior a la vacuna. Si en caso de que el nene no hubiese tolerado esa vacuna y la hubiese vomitado, lo que se hace es volver a aplicar al día siguiente. La otra vacuna que se va a aplicar entre los 5 y los 6 años es la triple viral, denominada también con las siglas SRP, que a veces uno lo puede ver en las prescripciones médicas. A eso se refiere a sarampión, rubiola y paperas, que son enfermedades que pueden contraer los chicos, sobre todo en la etapa de jardín de infantes. Debemos recordar también que hubo una campaña muy grande contra sarampión, ya que es una de las enfermedades que volvió a reaparecer en la comunidad debido a veces a la falta de vacunación de los chicos. Otro refuerzo que se da en la época escolar o en el ingreso escolar, también a veces está asociado un poco al ingreso del colegio primario, es la triple bacteriana celular, que es para la difteria, el pertussis y el tétanos. Las vacunas del calendario son las vacunas obligatorias que debe darse cada uno de los chicos, en realidad a partir de los recién nacidos. Debemos recordar que ese calendario se debe cumplir y ellas son gratuitas y obligatorias.
pueden suministrar estas vacunas los hospitales públicos, las salitas de los barrios, y los farmacéuticos tenemos como función poder informar a la gente cuáles son los periodos donde se deben aplicar estas vacunas y ayudarlos a registrar estas vacunas para que no se pierda la continuidad del tratamiento. Llegó el momento de la despedida. Muchísimas gracias por acompañarnos. La próxima nos encontramos. Recuerden nuestro Facebook Con Vos 24 horas.